tercera y última parte de la edición de hoy de Hablemos en Estado Diario, en el cual estamos analizando los principales fallos en materia laboral del año 2018, del año pasado. En la tercera selección, el tercer fallo que ha sido seleccionado más bien para esta ocasión, lo ha hecho Jorge Redondo, y él, bueno, Jorge, por favor, cuéntanos más de qué se trata el fallo que seleccionaste y cuáles fueron las razones por las cuales lo elegiste. Yo elegí un fallo de la Corte Suprema, la causa Rol 35-159-2017, que es un fallo del 12 de abril del año 2018. Las partes fueron la Dirección Nacional del Trabajo contra el Banco de Créditos e Inversiones. Me pareció relevante por las implicancias que tiene tanto desde el punto de vista laboral, sustantivo, procesal y eventualmente también el impacto a otras disciplinas del derecho. Existen algunos tipos de debates desde el punto de vista del derecho penal a propósito de lo que ocurrió con esta sentencia y la voy a resumir en 5 puntos. Primero, los presupuestos de hecho. En segundo lugar, la cronología procesal que ocurrió en este caso. En tercer término, cuál es el conflicto jurídico que existía en esta materia, cuál es eventualmente la consecuencia jurídica y los impactos que tiene. Los presupuestos, de hecho, el caso trata respecto de un conflicto colectivo de larga duración que existió entre el sindicato y esta entidad bancaria. En el contexto de este conflicto colectivo se llevó a cabo una reunión entre un grupo de trabajadores, a lo menos 8 trabajadores, y un representante de la empresa designado especialmente para tal efecto de conversar con los trabajadores en el contexto de esta negociación y que tenía un cargo determinado que decía relación con un cargo referido a las relaciones laborales, por tanto era un cargo que manejaba información de la empresa y manejaba información respecto al conflicto preciso que se estaba llevando a cabo. Esta reunión fue sostenida en dependencias de la empresa, en horario laboral. En la dependencia de la empresa, la Corte dice no existía una prohibición por parte de los trabajadores, una prohibición genérica o una prohibición escrita o una prohibición eventualmente consagrada en instrumentos laborales que prohibiese ingresar aparatos que permitiesen la grabación de conversaciones. En el inicio, en el desarrollo y en el término de la reunión que se llevó a cabo, no se hizo advertencia alguna de eventualmente el carácter privado por parte de los interlocutores que participaron de esta conversación. Y mientras se desarrollaba esta conversación, uno de los asistentes, que era un miembro creo que en ese momento ya no tenía la calidad de afiliado al sindicato porque se había desafiliado, de manera oculta, clandestina, sin conocimiento ni consentimiento del emisor del mensaje, que era el representante del banco, eso es un hecho que está acreditado, comienza a grabar el contenido de esta conversación. Y es el contenido de esta conversación el que se transforma en el indicio sustantivo relevante y de magnitud por el cual el juzgado de la instancia laboral posteriormente termina condenando al banco por práctica antisindical porque considera que las expresiones vertidas por este representante de la empresa implicaban actos de injerencia sindical, razón por la cual entonces la empresa es condenada por práctica antisindical. Y esa es la cronología de presupuestos de hecho que no ha sido discutida. ¿Qué pasó procesalmente? Cuando en el juicio de la instancia, cuando la Dirección Nacional del Trabajo ofrece sus medios de prueba, ofrece esta grabación. Grabación obtenida de manera oculta, clandestina, sin conocimiento ni consentimiento por parte del emisor. El banco incidenta de ilicitud de ese medio de prueba, incidente que es resuelto finalmente en la sentencia, y en la sentencia el juez lo considera como un medio de prueba idóneo y suficiente y como el estándar de cumplimiento de la prueba indiciaria respecto del carácter vulneratorio de la libertad sindical en virtud de las expresiones que profirió esta persona. En contra de este fallo, que es del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, el banco presenta un recurso de nulidad por infracción a ciertas garantías constitucionales que serían vida privada, y debido proceso, la Corte de Apelaciones de Santiago y el conflicto jurídico también se sitúa en base a una norma procesal, que es el artículo 454, número 4 del Código del Trabajo, que establece, y ahí viene la discusión, que el juez que resuelve el conflicto no podrá valorar ni tomar en consideración, y establece 2 cosas, los medios de pruebas obtenidos de manera ilícita o con vulneración de derechos fundamentales. Y la Corte de Apelaciones de Santiago considera que esa norma fue infringida, la del 453 número 4 fue infringida en este caso, por la forma de obtención del medio
y también le hace un reproche no solo jurídico, sino que un reproche moral a la captación ilegal por la forma en que puede poner en juego eventualmente las dinámicas de las relaciones que se producen en el interior de la empresa. En contra de dicho pronunciamiento de la 10ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el sindicato presenta un recurso de unificación de jurisprudencia y como presenta un recurso de unificación de jurisprudencia, dado nuestra normativa actual, tiene que presentar lo que se llama una sentencia de contraste, es decir, que este conflicto jurídico eventualmente ha sido resuelto por otro tribunal superior de justicia de una manera diversa a cómo este conflicto fue resuelto. Y presenta como sentencia de contraste un caso de Valdivia, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde ahí existe eventualmente cierta discusión respecto a si los presupuestos de hecho eran los mismos o no. En ese caso en Valdivia se trató de una conversación que sostuvo también un representante de la empresa con una magnitud mayor eventualmente de participantes, pero la discusión fue la misma, si eventualmente se grabar esa conversación de manera oculta, clandestina, sin conocimiento ni consentimiento del emisor, implicaba o no una vulneración al artículo 454, número 3. Conociendo de este recurso de unificación de jurisprudencia, que recordemos, para conocer este conflicto, tiene que cumplirse un triple presupuesto, que es que la materia de derecho objeto del juicio tenga una resolución distinta, lo que implica entonces que los presupuestos, las peticiones y los hechos sean iguales entre el caso que estoy resolviendo y la sentencia de contraste. Y la materia de derecho que resuelve la Corte Suprema, que ya se pregunta, es, en materia de prueba ilícita, ¿debo interpretar un concepto amplio o, es decir, que la sola obtención ilegal del medio de prueba lo transforma en un medio que no puede ser incorporado entonces al proceso? O, eventualmente, lo segundo, una interpretación restrictiva, que es que la obtención ilegal del medio de prueba debe tener una repercusión en la vulneración de un derecho fundamental. Y ese es eventualmente el conflicto jurídico, donde, como derivado de ello, en mi interpretación hay un segundo problema, que es eventualmente el problema de la privacidad. El primer problema es un problema procesal, con implicancia sustantiva, pero el segundo eventualmente de la privacidad, expectativas de privacidad y hasta cuánto nuestro ordenamiento o nuestra sociedad está dispuesto a proteger ciertos contornos privados. Esa es la materia del derecho objeto del juicio. ¿Por qué elegí esta sentencia? Primero, porque la unificación vino a resolver un problema procesal. Cuando creíamos todos, los operadores, que la unificación resolvía problemas sustantivos de derecho. Y la Corte Suprema acá resuelve respecto, aunque se basa en garantías constitucionales, obedece respecto a la eventual o no infracción a una regla, que es del 453 número 4. Entonces eso para mí es un primer, eventualmente, elemento relevante respecto de la forma entonces de llegar a la Suprema vía recurso de unificación. No sería respecto solamente a normas sustantivas, sino que también, o decisoria litis, sino que también eventualmente respecto a normas procesales. Segundo, el tema derivado es por la forma en que la Corte Suprema resuelve la controversia. La Corte Suprema dice la regla del 453 número 4 debe ser interpretada en el sentido que la obtención ilegal debe tener una repercusión o impacto en la vulneración de un derecho fundamental. Por tanto, es lo que se vino a denominar la tesis restrictiva respecto al 453 número 4. Y para ello se basa en la historia de la ley, donde dice que en la historia de la ley no hay norma alguna que eventualmente entendiera que esta es una norma de carácter amplio. Segundo, es lo que llama un criterio del absurdo, que es que en materia laboral eventualmente existirían garantías entre los particulares mayores que eventualmente la que goza el ciudadano de cara a el jus poniendi del Estado, o porque la norma del procedimiento penal, la norma del procedimiento de familia, son netamente mucho más restrictivas respecto de eventualmente esta interpretación amplia que se quería hacer a la normativa laboral. Tercero, hace una discusión ahí respecto a la tensión entre el derecho a la prueba y el derecho también de la privacidad, esa tensión permanente que se produce. Y viene a resolver, a decir que la expectativa de privacidad, que es un concepto que viene del ordenamiento norteamericano y también con bastante raigambre en el ordenamiento español, esta expectativa de privacidad que tienen los sujetos no puede transformarse como una excusa o un escudo que bajo esa apariencia, expectativa de privacidad, puedan eventualmente esconderse conductas atentatorias contra una garantía, que en este caso era la libertad sindical. Y ahí entonces viene la discusión respecto a hasta dónde la sociedad eventualmente puede tolerar que bajo la expectativa de privacidad de una conversación puedan esconderse conductas atentatorias, ilegales, ilícitas o afectatorias de un derecho fundamental. Y hace el razonamiento siguiente la Corte Suprema, dice, lo grabado no era privado.
No hay cuestiones de la índole personal eventualmente del emisor, lo que se estaba conversando eran aspectos de carácter laboral en un contexto de conflictividad laboral, en un contexto en que no podía menos que pensar que 8 personas que estaban ahí eventualmente también después podían contar lo que había pasado en esa conversación. Entonces ahí respecto de las repercusiones o impacto es, y ahí es donde yo creo, también hago una valoración, es al parecer los contextos son los relevantes para resolver el conflicto. Porque fue el contexto del conflicto lo que hizo, en mi concepto, resolver la contienda a favor del sindicato. ¿Y por qué considero eso? Porque hay una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 11 de enero del 2019, es decir, de ahora, causa rol 1641 del 2018, donde la demandante incorporó en un juicio por despido una grabación oculta que le había hecho a su empleadora a propósito del posible despido. Y basado en esta sentencia intentó incorporarla como prueba. Dijo, oiga, acá no es privado lo que me dijo que me despidió. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora una sala distinta, dijo, no, el contexto es distinto. Porque uno, no es una reunión con asistencia múltiple, como la del banco. 2, es una llamada a una persona determinada. Y 3, el contexto en el que se fue dando la conversación no daba a entender más bien la expectativa de privacidad que estaban teniendo los interlocutores respecto al contenido de esa conversación. Entonces, ¿por qué considero que el contexto es relevante? Porque al parecer el contexto del conflicto colectivo fue claramente un elemento que definió que la balanza en este caso hiciera que prevaleciera una interpretación restrictiva respecto a esta regla del 453, número 4. Interesante hubiese sido si el conflicto hubiese sido individual, si llegaba a la Corte Suprema un conflicto individual respecto a esta misma materia. No lo tenemos, quizás vendrán otros. Entonces, las repercusiones para más adelante es, siempre que exista un conflicto colectivo, eventualmente este tipo de materias se resolverá en base a esta tensión de bienes que hay en favor de derechos como o la huelga, o la libertad sindical, o la no injerencia, no injerencia en la actividad sindical. Al parecer, según este fallo que ha dicho la Suprema, sí. Entonces, por eso lo escogí, porque considero que efectivamente se marca un precedente respecto a que uno creía que las conversaciones que uno sostenía a propósito incluso de un delito penal que eventualmente hay, que dice que la conversación que se captura entre privado y que se divulga a terceros no involucrados eventualmente configura un delito. No manejo, no es lo mío lo penal, pero eso, eventualmente la tensión que se producía con el ámbito penal era ese, pero lo elijo por ello, porque la obtención de un medio de prueba no va a ser el elemento gatillante para eventualmente considerar el medio como ilícito o inidóneo, sino que va a ser cómo esa obtención afecta una garantía o un bien jurídico constitucionalmente relevante. Esa es la sentencia escogida. Muchas gracias, Jorge. Angelina, no sé, por favor, coméntanos tu parecer respecto al fallo que mencionaba Jorge. Sí, dos cosas que me llaman profundamente la atención. Uno, cómo este fallo en el fondo hace caso omiso a la prohibición legal de tomar video sin la autorización de quien está siendo grabado. Y eso precisamente hago el link con el avance y la conversión que están teniendo hoy las relaciones laborales en que todos tienen celulares ahora con cámara y se me olvidó el nombre, como con grabador, etcétera, y lo que están haciendo las empresas ahora es facilitar, por ejemplo, medios de prueba para que, fomentando a todo esto, la denuncia de situaciones irregulares, ya sea con la línea ética de las empresas, con el código de conducta o incluso con denuncias de acoso laboral y sexual. Y por lo tanto, me llama la atención y pongo la pregunta en la mesa, ¿cómo conversa eso con el tipo penal que hoy está definido en la ley? Es decir, voy a poder voy a poder aceptar más bien que un trabajador hoy grabe a un gerente que supuestamente lo está maltratando y que eso sea una prueba ilícita en un proceso de investigación de acoso laboral o sexual o de línea ética. Eso me llama la atención, es decir, las relaciones laborales avanzan, más la legislación no tanto. Y bueno, y como sabemos ya ha sido la cuarta sala la que se ha arrogado este tipo de legislación. Eso. Muchas gracias, Angelina. César. Me parece muy relevante la sentencia que ha escogido Jorge.
y estoy de acuerdo en líneas fundamentales con el fondo de esa sentencia de la cuarta sala. Y ya voy a ir a ella, pero me quería detener un poco en la sentencia de la Corte de Apelaciones, que precisamente a partir de la cual se conoció la unificación de la Corte Suprema. Porque, como bien decía Jorge, que el juez de grado, en definitiva, había echado mano a la falta de expectativa de privacidad, ¿no?, en lo que tenía que ver con esta. O sea, vale decir, asumió, a mi juicio, implícitamente, de que había dos formas de ilicitud de la prueba, ¿no? Obtenía a través de medios ilícitos o derechamente con vulneración de derechos fundamentales, pero se alojó en esta última. O sea que en este caso el tema a tratar tenía que ver con vulneración de derechos fundamentales, haciendo una suerte de ponderación, juicio de proporcionalidad, asumió que parecía legítima entonces la grabación. Y luego, en cambio, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, creo que era de Semazar, ¿no?, que anuló esta sentencia de grado del segundo juzgado del trabajo de Santiago, dice, mire, pero hay otra vía de ilicitud de la prueba, ¿no es cierto? La prueba obtenida a través de medios ilícitos. A mí me pareció muy preocupante, y escribí algo por ahí, en el sentido de la amplitud del concepto ilicitud. Porque son esos conceptos que uno asume, son conceptos muy básicos, muy sencillos, pero luego entregado a explicar y dice, bueno, pero ¿qué es lo que es lo ilícito? Pues bien, lo que es lo ilícito, según la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, era no solo lo contrario a la ley, y de hecho no llevó el razonamiento hacia allá, sino también contrario a la moral y a las buenas costumbres. La amplitud es enorme. Los riesgos, en definitiva, de no poder acceder a una buena prueba, cuando hablamos de prueba ilícita, en general estamos hablando de muy buena prueba, de muy buena calidad, digamos, como prueba, en tu favor, son altísimas. Podía entonces uno imaginar que un empleador en el reglamento interno coloca un catálogo amplísimo de prohibiciones y por ese solo hecho supondría un medio ilícito. Por ahí incluso hay más de algún autor que alguna vez ha llegado a sostener aquello. Y ni hablar en materia de lo que puede ser inmoral en estos tiempos de grabar. Precisamente en tiempos en los cuales todos estamos siendo grabados permanentemente. O sea, cualquier suceso que ocurre y que nos lo muestran las noticias aparece inmediato, no solo con una imagen, con 10 imágenes, ¿no es cierto? Tenemos esas posibilidades. Me parecía muy preocupante la extensión de ese tipo de jurisprudencia, que de alguna manera te generaba el mensaje de decir no se puede grabar bajo ningún respecto, ni siquiera en las situaciones más extremas que señalaba Angelina, en lo relativo, por ejemplo, a casos extremos de acoso sexual, en lo cual no tienes ninguna posibilidad de acudir a otro tipo de prueba. ¿Qué casos más complicados, no? Bueno, lo que hace la cuarta sala de la Corte Suprema es decir, mira, en realidad, y eso lo decía muy bien, lo explicaba muy bien Jorge, hay una sola vía de ilicitud, ¿cierto?, que tiene que ver con vulneración de derechos fundamentales. Yo diría que incluso podría haber dicho, mira, hay dos vías, pero en realidad si uno acude a analizar las leyes, asumiendo que lo ilícito es lo contrario a la ley, en mi versión al menos, uno se acotaría a que hay por ahí alguna referencia en las normas sobre ley de abusos de publicidad y la otra es la que tú referías del Código Penal. Y la del Código Penal también refiere a derechos fundamentales, a la privacidad concretamente. O sea, no es tan sencilla interpretar esa norma. Hay debates también sobre esa norma. Ese debate no se dio finalmente porque se asumió el tema de derechos fundamentales. O sea, te lleva, de alguna manera, al mismo destino. El tema de pronunciarte respecto de la privacidad, y ahí lo que hace la Corte Suprema es aludir al criterio de expectativa de privacidad. Todos tenemos expectativas de mayor privacidad respecto a lo nuestro, otra cosa es si es razonable o no para el caso. Y allí se estimó, por las razones que ya ha dado Jorge, no las voy a repetir, que no cabía esperar esa expectativa de privacidad. Pero convengamos una cosa, cuando hablamos de grabación, no solamente se advierte en una lógica unilateral, trabajador grabando a empleador en ciertas situaciones, extremas o no, sino que a diario se da también al revés, de empleador grabando por razones que han sido validadas por no solo la autoridad administrativa, por la autoridad judicial. Yo antes de venir también revisé jurisprudencia, por ejemplo, una en que se utilizó como medio de prueba un empleador grabación en una multitienda del momento en que una cajera metía dinero a su cartera. Se asumió como una prueba más, y ¿sabe qué más? Lo que usted me está sosteniendo no tiene ningún asidero, no logra desvirtuar lo que aquí aparece. O sea, es algo que está incorporado. O sea, eso yo creo que tenemos que asumirlo ya, asumirlo todos los operadores del sistema,
más allá que en algunos casos se encuentran con jueces que tengan una visión más restrictiva o no tan restrictiva, importará, por cierto, el contexto, importará la expectativa de privacidad en el caso puntual. Pero a tener en cuenta que en materia probatoria, en general, la disponibilidad de prueba en general corre más por cuenta del empleador que por parte del trabajador. Y claramente, claro, el contexto en un caso de un conflicto colectivo como el que refirió la sentencia, que fue un hecho público notorio que duró una cantidad de semanas impresionante, desacostumbrado, desproporcionado, con mucha carga energética, evidentemente que suponer expectativa de privacidad de una conversación con trabajadores disidentes dentro de una huelga, en realidad es pecar a mi juicio de ingenuo. Luego uno se podría plantear, ¿y qué tal acaso alguno de esos trabajadores 8 o 9 no habría podido ir a prestar el testimonio de lo que había ocurrido allí? ¿O también eso estaba sujeto a un halo de privacidad? A mí me parece que se estaba tratando algo propio de una negociación, ¿te fijas tú? Sin nada que ocultar, a mi juicio. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, César. Bueno, quiero agradecerles a los tres por haber aceptado la invitación, por haber hecho el esfuerzo de seleccionar cuál era el fallo que ustedes consideran más importante del año pasado, por compartirnos su opinión. Así que le agradezco personalmente a Angelina Migliorelli, asociada de Morales y Besa, por estar acá, a César Toledo, que es socio de JTB y profesor de la Universidad Diego Portales y Adolfo Ibáñez, y a Jorge Arredondo, director del grupo laboral en el Alba-Aguilar Saliasnik y profesor también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y además quiero agradecerte, Jorge, por facilitarnos acá el lugar, el espacio acá. Estamos grabando en la oficina del Alba-Aguilar Saliasnik, a ti y a Carla Durán por facilitarnos este lugar para poder hacer el programa. Nos despedimos con eso y esperamos que puedan ver el programa completo, que está dividido en 3 partes, y nos estamos viendo en una próxima edición del programa Hablemos de en Estado Diario. Muchas gracias.